En este capítulo nos adentramos en uno de los momentos más desafiantes de la lucha espiritual, la tentación desde el pináculo. Charles Spurgeon, con su claridad característica, nos guía a comprender cómo el enemigo intenta seducirnos no solo en los valles de la debilidad, sino también en las alturas de la aparente fortaleza. Te invito a escuchar con atención este episodio, donde exploraremos las sutilezas del orgullo espiritual, los engaños disfrazados de éxito y la manera en que Cristo nos muestra el camino para permanecer firmes aún cuando somos tentados desde lo más alto. Tentaciones sobre el pináculo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo: «Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios». Mateo 4, 5, 7. La exposición más clara y más importante de la revelación de Dios en el libro inspirado se manifiesta en el hombre renovado. Todo cristiano descubrirá, en proporción a su avance en el divino conocimiento, que las mismas cosas escritas en estas páginas sagradas están escritas en su propia experiencia. El diamante de la promesa divina nunca reluce con tanto brillo como cuando es colocado en el entorno de la prueba y la experiencia personal, y el oro de la verdad sagrada no es apreciado hasta que es probado con fuego. La Sagrada Escritura está llena de relatos de tentaciones. Espere, pues, que su vida esté profusamente aderezada de ellas, como una rosa con espinas. En la palabra de Dios se hace provisión para responder a los ataques satánicos desde todos los ángulos y en su conjunto. Crea, por tanto, confiadamente que será necesario tomar en su vida las medidas más sabias de previsión. Tendrá que combatir los enemigos espirituales que acosaron y zarandearon a los santos en la antigüedad, y será sabio si se dota de una serie de piezas de armadura celestial que demostraron ofrecer excelente protección en su tiempo de combate espiritual. Esta observación, que la palabra de Dios es de nuevo escrita en la vida del creyente, es verdad rotunda en la parte que concierne a la vida de Jesús, ya que todo cristiano es imagen de Cristo en la proporción que es cristiano, en la proporción que el Espíritu Santo nos santifica, alma, espíritu y cuerpo, y nos hace como el Maestro. Somos conformados a su imagen, no solo en la santidad y la espiritualidad que produce la santificación, sino también en la experiencia del conflicto, la tristeza, la agonía y el triunfo. En todos los aspectos, Jesús fue como sus hermanos, y actualmente sigue siendo así en todas las cosas que sus hermanos deben ser como Él. La vida pública del Salvador comienza y acaba con la tentación. Comienza en el desierto, en una reñida contienda con la habilidad satánica. Acaba en Getsemaní, en una terrible escaramuza con los poderes de las tinieblas. Hay algunos lugares luminosos entre medias, pero la penumbra del desierto se intensifica en la oscuridad nocturna de la cruz, como mostrando que nosotros también debemos comenzar con pruebas y podemos esperar pruebas hasta el fin. La victoria de nuestro Señor se logró en el Gólgota con sangre y heridas, ante la exultación blasfema de sus enemigos, por lo que la victoria del creyente no resultará barata. Nuestra corona no se ha de conquistar sin lucha ni superación. Debemos combatir para reinar, y a través de los mismos conflictos que condujeron al Salvador hasta su corona, debemos nosotros obtener el ramo de palma de la victoria eterna. La tentación de Cristo. El paisaje adquiere el color del cristal a través del que mira el observador, pero aún así se ve realmente. Así también, al ofrecerle buena parte de lo que yo he tenido que soportar, puedo teñir la prueba de nuestro Señor, pero a pesar de ello, usted la verá y el Espíritu Santo le mostrará lo que realmente es de Jesús y lo que es mío. Nuestras pruebas nos son enviadas a propósito para hacernos comprender las de nuestro Señor, y es así particularmente
para los ministros del Evangelio. Martín Lutero fue un maestro poderoso en el arte de la consolación, porque casi no había tentación que no hubiera experimentado. Melanchthon testifica de Lutero que a veces era de tal manera tentado por el diablo que parecía estar a punto de morir. La fuerza de la vida de Lutero parecía secarse y su alma se llenaba de pesadumbre. Después de esos periodos, Lutero predicaba de tal manera que sus oyentes pensaban que hablaba acerca de ellos y se preguntaba cómo podría haber adquirido tal conocimiento. Aprendió el arte de la navegación espiritual después de haber tenido que surcar las profundas aguas de la tribulación espiritual. Los comentarios de Lutero siguen siendo ciertos, que la oración, la meditación y la tentación son los tres mejores instructores del ministro del Evangelio. Y como he pasado recientemente un buen espacio de tiempo en la última escuela, no tengo más remedio que usar lo que he aprendido. Llamo la atención primeramente al lugar de esta tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Era un lugar alto y santo, de aquí que representara doble peligro. Era un lugar alto. La tentación no podría haber actuado sobre el Salvador si hubiera estado sentado en el desierto o arrodillado en el huerto. Pero arriba, sobre la ciudad, en el encumbrado pináculo, el asidero era delgado y la caída habría sido terrible. Debajo de él se extendía un maravilloso panorama: los patios de la casa del Señor, las calles de la ciudad, los pueblos y ciudades de Judea, los extensos campos de la tierra de Emmanuel. No obstante, poco se cuidaba él de todo eso, ya que sus pensamientos se concentraban en el combate interior, aunque la ancha perspectiva debió contribuir al sentido de elevación y, por ende, a la tentación. Uno no debe subestimar cuán difícil es pisar sobre lugares altos. Por ejemplo, los lugares altos de la importancia social y de la riqueza arrastran a tentaciones que no se experimentan en puestos humildes. Yo temería cambiar mis tentaciones con las de otro hombre, y sin embargo, sé que las mías sobrepasan mi capacidad para superarlas si no fuera por la gracia de Dios y la promesa: bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Es difícil transportar una taza llena de líquido sin derramar. Cuando la taza está por la mitad, se puede trasladar más descuidadamente sin que caiga nada, pero cuando el dorado cáliz está lleno hasta rebosar, cuidado, copero del rey. Podrá saltar como juegan los niños, podrá correr hacia donde quiera, pero ponga cuidado al subir por el estrecho y afilado risco, donde se abren profundos precipicios a cada lado. Oh viajero, porque un desliz puede resultar fatal. Mire hacia abajo, a través de la niebla sombría que oculta el abismo, y esté profundamente agradecido de la mano invisible y omnipotente que le ha sostenido hasta ese lugar. Las observaciones acerca de los lugares altos no se refieren únicamente a lugares altos de riqueza y influencia o fama, sino también a lugares altos para nosotros, comparativamente lugares altos de disfrute y satisfacción. Tampoco debo excluir los lugares santos de las observaciones. Puede ser el monte Tabor, pero sigue siendo un monte. Si usted es llamado a la elevada posición del que habita en absorta comunión con Cristo, hay tentaciones peculiares incluso para ese feliz estado de ánimo. Sin embargo, el pináculo no es tal cosa porque sea el pináculo del templo. Es aún más peligroso. Además de alto, el lugar era santo. Note que está señalado en el texto. Le llevó a la santa ciudad y al pináculo del templo. Dos términos que pueden evocar claramente en la mente del lector la santidad de la posición. Apostarse en un lugar alto en la casa de Dios es muy deseable y honorable, pero implica responsabilidad y peligro. A quienes Dios exalta en Israel, tengan esto en cuenta. Aquel de quien está escrito que mejor hubiera sido para él no haber nacido fue un apóstol. El que fue íntimo amigo de Cristo es el hombre cuya condenación sobrepasa a todas. Con sus terrores flamígeros, es cosa muy deliciosa ministrar a una gran congregación. Es maravilloso ser líder en la iglesia. No es privilegio pequeño tener oportunidad, con la pluma o con la lengua, de edificar a multitud de santos, pero por desgracia,
Los lugares altos del templo de Dios son mareantes, y los cargos elevados en la iglesia son escenarios en los que atacan las tentaciones, y que desconoceríamos si en el humilde anonimato de una piedad retirada paciéramos en verdes pastos y nos apacentásemos junto a aguas tranquilas. Al fin y al cabo, si me estuviera permitido envidiar a alguien, ese sería el pastor cantarín de John Bunyan, cuando apacienta su rebaño en el valle. El que está abajo no teme caer, ni el pequeño el orgullo. El humilde siempre tendrá a Dios como guía. ¿Qué piensa usted que fueron las tentaciones que sobrevinieron al Salvador a causa de su posición en el lugar alto y santo? Solemos olvidar que el Salvador fue un verdadero hombre. Fue divino sin menoscabo de realeza y esplendor de la deidad. Pero fue hombre en todo como nosotros, de modo que sintió lo que usted o yo habríamos sentido en circunstancias similares. Entonces, ¿cómo se sintió? ¿No tembló de temor de caer? Yo creo que el temor natural vino sobre él mientras miraba hacia abajo, que su caída manchara las almenas del lugar sagrado y enrojeciera la casa de Dios con su propia sangre. ¿No era acaso un hombre? ¿Qué hombre iba a sentir otra cosa? Es natural que una emoción escalofriante de terror trepara sigilosamente sobre uno que estuviera en tan elevada y desprotegida posición. Esta es una tentación a la que los siervos de Dios, puestos en el pináculo del templo, se verán frecuentemente sometidos. ¿Pero se incurre en falta al temer una caída? No, pero hay algo muy incorrecto que surge del temor, a saber, la tentación de hacer desesperadamente algo por escapar de una posición tan peligrosa. Es bueno para mí temer caer en pecado. No está bien desconfiar que la gracia de Dios me sostiene, ni correr a métodos imprudentes para escapar del peligro concreto en que me encuentro. Jesús no dudó del cuidado de su Padre, pero tembló a causa del peligro en que se encontraba. Tenía que hacerlo porque fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Puedo imaginar que usted se encuentra encumbrado en tal posición, ya sea en riqueza u honor o comunión, o de alguna manera se haya alzado a una esfera de peligro, y empieza a decirse a sí mismo, supongamos que caigo, supongamos que avergüenzo mi profesión y acarreo deshonra a la causa de Cristo. Entiendo que este pensamiento le pase por la cabeza sin que haya cometido ningún pecado, y que brote de él una buena decisión, a saber, andar humildemente con su Dios. Pero supongo que es el punto de apoyo sobre el que Satanás puede colocar su palanca y empezar a trabajar para llevarle a un estado de ánimo lamentablemente débil y miserable. Cuando veo a otros caer de sus pináculos, cuando siento que mi cabeza se marea, cuando miro hacia abajo y veo la ruina que debe llegar sobre todo hombre que apostata de la fe, cuando miro hacia arriba y veo la santidad de Dios, y luego miro hacia abajo, y siento la atracción del mundo seduciéndome, atrayéndome, buscando mi destrucción, entonces tiemblo. Si usted es colocado en tal posición, debe sentirla. Me parece que esta es la razón por la que el diablo puso a nuestro Señor sobre el pináculo del templo. El primer esfuerzo del diablo fue minar el fundamento de la fortaleza del Salvador con una duda. El diablo le susurra, sí, sí eres el Hijo de Dios. La fe es la fuerza del cristiano. El que no duda no se tambalea. La incredulidad es la a desconfiar. Nuestros pies empiezan a resbalar. Sabiendo esto, Satanás, fuente de nuestra principal debilidad. Tan pronto como empezamos, inyecta esa cruel y malvada sospecha, si eres el Hijo de Dios. Note el punto de ataque, la filiación de nuestro Señor. Satanás sabe que si consigue hacernos dudar del amor del Padre, dudar de nuestra regeneración y adopción, nos tendrá en buena medida a su merced. ¿Cómo puedo orar, Padre nuestro que estás en los cielos, si no le conozco como Padre? Si la oscura sospecha cruza mi mente de que no soy su hijo, no puedo decir con el hijo pródigo, me levantaré
e iré a mi Padre. Lucas 15:18. Si tengo un Padre, estoy seguro que Él se compadecerá de mis debilidades, cuidará de ellas, perdonará mis errores, me protegerá a la hora de la amenaza y me salvará en el peligro. Pero si no tengo Padre en el cielo, entonces yo, miserable huérfano, ¿qué haré? ¿A dónde me refugiaré? De pie sobre el pináculo, como hijo de Dios, me mantendré erguido, aunque el viento procure arrancarme de mi asidero. Pero si Él no es mi Padre, y estoy sobre un pináculo, mi destrucción es inevitable. Si eres el Hijo de Dios, guárdese de la incredulidad, porque los que justifican la incredulidad encienden una vela al diablo. Dios es fiel. ¿Por qué vamos a dudar de Él? Dios es veraz. ¿Cómo podemos suponer que sea falso? Si no teniendo nada me he arrojado a los pies de la cruz, si siendo culpable y corrupto he visto en Jesucristo todo lo que mi alma necesita, entonces soy uno con Jesús y coheredero con Él. Debo ser hijo de Dios porque soy uno con Cristo Jesús, su unigénito y muy amado Hijo. Le exhorto a aprehender la plena seguridad de su filiación en Dios Padre. No cierre sus ojos ni dé sueño a sus párpados, a menos que sepa que forma parte de la familia divina. Recuerde que las dudas aquí son peligrosas en sumo grado, sobre todo más peligrosas para los que están de pie sobre el pináculo. Dudar en el valle ocasiona tristeza, pero dudar en el monte puede acarrear desinsinuación de duda. Instrucción. Así pues, el Salvador fue asaltado con una cruel y maliciosa. El astuto tentador ha pavimentado el camino a la sugerencia satánica. Échate abajo. Este consejo parece la cosa más absurda que se puede sugerir. Jesús teme caer, por eso se le insinúa que se eche abajo. Si usted no entiende esto, es porque no está familiarizado con los métodos satánicos. La mente humana oscila muy extrañamente. Aunque al principio pueda ser dirigida por la fuerza de izquierda a derecha, naturalmente vuelve a oscilar a la izquierda, retornando por pura necesidad al mismo punto. Ha habido personas que se han dejado morir de hambre por temor a la pobreza y contraído enfermedad por temor a ella. Otros han tratado de destruirse a sí mismos cuando fueron condenados porque temían ser colgados. Es difícil asegurar qué escape de la muerte puede el suicidio ofrecer, pero algunos lo han intentado. En una posición en la que no puedo mantenerme de pie, lo más natural es echarme abajo directamente. Uno teme mientras se encuentra al borde del precipicio, teme caer. Mientras tanto, una insana tendencia a caer puede adueñarse de usted. Es extraño, pero resulta que somos criaturas extrañas. Aunque parezca una tentación muy remota, no es antinatural. Es coherente con las consabidas leyes de la conciencia. Solemos ser tentados a hacer lo que tememos hacer y a hacerlo para escapar de ello. Échese abajo, no vaya a caerse. Le mostraré formas en que esta tentación ha venido a algunos de nosotros. El ministro es colocado en una posición en la que sus tareas y problemas son incesantes, con tanto que tiene que hacer y cosas tan delicadas que gestionar teme cometer un error e injuriar a la iglesia que intenta bendecir. La oscura sugerencia pasa por su mente: tira la toalla, deja la obra, lo cual equivale a decir: causa el mayor daño que puedas a la iglesia para evitar causarla ningún daño. Lo mismo sucede en el mundo de la empresa y los negocios. Se ha esforzado por pagar a todos los que debe, por hacer las cosas honestamente delante de todos los hombres, pero las cosas resultan, en este momento, muy improductivas. Satanás susurra a muchos: sal de ahí, vete a otro lugar, deja todo y huye de las facturas. O este otro caso: usted es cristiano, pero vive en una familia que tiende muchos obstáculos a su piedad. Apenas puede apartarse a orar. Nunca oye una buena palabra de sus seres queridos. Ha estado luchando por Dios hasta aquí, y el enemigo le dice en este momento:
No lo intentes más. Renuncia a tu profesión, abandona, vuelve al mundo. Es decir, para no deshonrar a Cristo, es tentado a deshonrarle. Es decir, para no deshonrar a Cristo, es tentado a deshonrarle. Es extraño, pero extrañamente cierto. Doy gracias a Dios por la vida de Jonás. Ese profeta miserable, malhumorado, siempre sirve de advertencia a algunos. Dios dijo a Jonás: «Ve a Nínive y predica». No, pensó Jonás, no puedo hacer eso. ¿Cómo puedo ir a predicar a esa ciudad? No tendré el honor, de manera que huye hacia Tarsis. No sospechaba que tratando de huir del problema se estaba metiendo. Do en él, lo mismo sucede con usted. Quiere ir a Tarsis para huir de Nínive. Es decir, choca con las profundidades del mar para escapar a la de los ríos. Corre hacia el fuego tratando de escapar de la sartén. Si está atravesando una prueba terrible, severa y ardiente, le señalo al Salvador, subido en el pináculo del templo. Le insto a imitarle manteniéndose firme contra el enemigo desesperado. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. La sugerencia de echarse abajo fue respaldada por un texto de la Escritura. Salmos 91:11. Malvado consejo sustentado por un argumento estúpido. Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Note que excluye las palabras «en todos tus caminos», lo cual limita la protección prometida. El Señor nunca promete guardarnos en caminos de nuestra propia elección. Toda tarea que se nos requiera y todo mapa trazado por la providencia gozará de protección divina concedida a sus viajeros. Pero si escogemos nuestro propio camino, no tenemos promesa de que se vaya a cuidar de nosotros. Cuando el diablo quita algo de un texto, generalmente añade algo de su propio repertorio, por lo cual añadió estas palabras: no sé a qué o para qué. Se propuso eliminar los límites del texto, quitar sus marcas de referencia. Tenemos la promesa de que a lo largo de la autopista del Rey al cielo no habrá león ni ave rapaz, sino que los redimidos estarán allí. Pero si sigo una senda al desierto, o si me mero en la jungla movido por mi propia superstición y necedad, no puedo esperar protección. Y si me pongo a viajar en cualquier momento, escogiendo mis propios tiempos en vez de esperar la columna de nube, no estaré bajo la protección divina, ni podré esperarla. Le ofrece el texto, como reza el Salmo 91, razón para creer que si se arroja desde el pináculo, Dios le va a recoger en el fondo sano y salvo. Ciertamente no. Una lectura correcta indica que Dios solo nos guardará en la senda del deber. Es una doctrina preciosa la de que los santos están seguros, pero es detestable inferir que pueden vivir como se les antoje. Es una verdad gloriosa el que Dios guardará a su pueblo, pero una falsedad abominable que el pecado no les hará daño. Recuerde que Dios nos concede libertad, no licencia para transgredir, y aunque Él protege, no permite la presunción. Si Dios me envía dificultades, Él me librará de ellas, pero si yo mismo me las busco, tendré que asumir las consecuencias. Si la providencia permite al diablo que me ponga en un pináculo, Dios me ayudará, pero si me echo abajo, entonces, ¡ay de mí!, porque me aparto de la gracia de Dios. Con todo, la tentación no es infrecuente. Haga tal y tal cosa, porque sus intereses eternos están a salvo. Rehúya, pues, el servicio de Dios, suelte las bridas y deje que los caballos tiren por donde quieran. Él los guiará, no toque el timón, el Dios del viento guiará la nave, no arrime el hombro para nada, sino clame a Dios pidiéndole ayuda y siéntese perezosamente. Esto es lenguaje del diablo, y nuestras pobres mentes distraídas y entontecidas lo escuchan de buena gana. Pero si Dios nos otorga su gracia, diremos: Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos.
Dios actúa en favor de los que colaboran con Él, y en el nombre de Dios hizo mi estandarte. Iré donde quiera que Él me mande, aunque sea a través del agua y el fuego. Y si me coloca en el pináculo del templo, me quedaré allí hasta que Él me baje. Pero en cuanto a arrojarme al fondo para escapar, oh Padre y Dios mío, ayúdame a luchar contra esta tentación y hazme más que vencedor por medio de tu querido Hijo. Tequé acerca de la respuesta que dio el Salvador. Dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Note que Jesús confrontó una promesa falsa con un precepto aplicado correctamente. En ese momento, el precepto fue más valioso para Cristo que la promesa. Hay personas a quienes les encanta la parte de la promesa de la palabra de Dios, pero no pueden soportar el precepto. Hay quienes se deleitan enormemente cuando el ministro predica sobre un texto agradable. Sus almas aman las viandas sabrosas. Pero si el pastor expone un precepto de la palabra de Dios, se alejan diciendo que es un legalista. No es seguro elegir caprichosamente tocante a asuntos de la verdad divina. Salve a todas las promesas agradables. Me encontraréis como los ángeles se presentaron a Jacob en Mahanaim. Salve también a todos los preceptos justos. Me encontraréis como Natán se presentó a David, a reprenderme por mis pecados. Vosotros también sois mis amigos. Os saludo y me alegro de que seáis mis compañeros. Debemos recibir las promesas, los preceptos, las exhortaciones y las reprensiones. La composición de la Escritura, como mezcla de fragancias de mercaderes, que trafican con dulzura y excelencia, no debe ser lesionada por la sustracción de un solo ingrediente. Ame el precepto. Piense como David, que escribió el Salmo 119 no tanto en alabanza de la promesa, como de los estatutos y leyes de Dios. A veces el precepto es el principio compensador necesario para guardarnos de la perversión de la promesa. Las promesas por sí mismas son como caramelos dados a los niños, que si abusan de ellos les producen malestar, pero el precepto llega como medicina, salutífera para poder recibir la promesa sin perjuicio. ¿Es usted tentado a rehuir el servicio y el amor de Dios? Oiga esto, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo que hace. Tentar a Dios le tienta a castigar su pecado, cuando usa medios equivocados para huir del peligro. Un cristiano que se inclina a falsear datos para escapar del marasmo económico en que se haya sumido tienta a Dios, porque pide a Dios que le ayude y después recurre a instrumentos malignos para escapar. ¿Por qué tienta a Dios para que le ayude a defraudar a su vecino? ¿Se atreve usted a pedir su ayuda mientras hace lo que no es estrictamente justo? No sé hacer tal cosa. No tentarás al Señor tu Dios. El obrero cristiano que se atreve a huir del trabajo y dice, Dios cuidará de mí. ¿Qué está haciendo? Está pidiendo a Dios una de dos cosas, o su destrucción, lo cual Él no hará porque es un Dios fiel, o apoyarle y consolarle cuando no anda por la senda del deber, lo cual no sería correcto para Dios, ya que Él no puede ofrecer la dulzura de su consuelo y el gozo de su rostro a un hombre que, de este modo, se sentiría animado a persistir en el pecado. Cuídese de provocar el celo de Dios. Aunque haya grandes profundidades debajo de usted, no puede caer si Él le sostiene. Aunque otros sean despedazados y usted oiga el golpe de su caída, no obstante, Él sostiene al justo. Aunque sienta pánico y esté listo para soltarse de su asidero, con todo el Dios eterno es su refugio, y debajo de usted se extienden los brazos eternos. Su extrema debilidad será oportunidad para su poder, y cuando caiga desmayado, listo para morir, entonces las alas angélicas le servirán y los querubes ayudantes le llevarán en volandas para que no se destroce el pie contra una piedra, pero sea muy valiente y confiado, y diga al diablo del infierno, largo de aquí, porque el Dios que permitió que aquí estuviera nunca me ha abandonado, nunca lo hará, y mientras Él esté conmigo, no temeré. Lo que pueda ocurrir no es de mi incumbencia, depende de Él. Lo que a mí me toca es perseverar en la senda del deber, porque así estaré en lugar,
seguro. Ánimos para mantenerse firme. El primer estímulo es este. Pensamiento sencillo, pero tiene sabor a néctar para mi fatigado corazón. Jesús fue tentado como yo lo soy. Usted habrá oído esta verdad 1000 veces, pero ¿la ha entendido? Él no estuvo exento de ninguna de las tentaciones que nos sobrevienen a nosotros. Fue tentado a los mismos pecados que nosotros cometemos. No se desvincule de Jesús. Ha estado pasando por un cuarto oscuro, pero Jesús le precedió. Está librando una batalla encarnizada, pero Jesús ha combatido codo a codo con el mismo enemigo. Fue un gran estímulo para los macedonios en sus agotadoras marchas el ver faenar a Alejandro siempre junto a ellos. Ganaron sus batallas y desplazaron a los persas delante de ellos como los leones persiguen a un rebaño de ovejas, mayormente mediante la destreza de Alejandro. Primeramente, saltando la zanja, cruzando el río o escalando el terraplén, siempre aventurándose a la muerte o a la gloria. Todo hombre se convirtió en héroe admirando al héroe. Que así sea con los seguidores de Jesús. Él no se queda en el pabellón cuando sus hijos están en medio del conflicto, sino que se abrocha su armadura y se pone su yelmo, y por encima del clamor de los que contienden con pericia se puede oír su grito: «Yo marcho con poder». Jesús se adentra tanto en la batalla que se adelanta a la línea de vanguardia y exclama: «He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo». Isaías 63:3. Cobremos ánimo, Cristo ha pisado el camino antes que nosotros, y las huellas de sangre del Rey de Gloria se vislumbran a lo largo del camino que recorremos en esta hora. Hay algo más dulce todavía. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Por lo tanto, alma mía, no es necesario que peques, porque Jesús fue un hombre, y si un hombre soportó tales tentaciones y no pecó, por la misma gracia otro puede hacer lo mismo. Recuerde que ser tentado no significa pecar. Los siervos de Dios en sus mayores y amargas tentaciones están en gran medida libres de pecado y son dignos de compasión, no de acusación. John Bunyan describió una famosa escena de cristiano pasando por el valle de sombra de muerte, cuando los demonios susurraban tentaciones en sus oídos. «Así que», dijo él, «pensé que estaban verdaderamente en mi corazón, y aunque solo fueran tentaciones del diablo, y no suyas, y aunque las aborreciera, no había pecado en ellas, quiero decir, por lo que respecta a él. Recobre, pues, el ánimo, porque aun en medio de la tentación más fiera, atizada 7 veces, como el horno de Nabucodonosor, la llama no le quemará, sino que saldrá de él sin el menor olor a fuego, aunque haya caminado sobre carbones ardientes». La tercera cosa que nos consuela es que Jesús no cayó, sino que salió gloriosamente victorioso. Satanás sufrió una caída desesperada y un profundo desánimo como resultado de este conflicto, y al igual que Jesús venció, nosotros también podemos hacerlo. Jesús es el representante de su pueblo, la cabeza ha triunfado y los miembros comparten la victoria. Mientras la cabeza de un hombre está sobre el agua, no se hunde su cuerpo. La cabeza está por encima del océano de la tentación. Y nosotros, que somos los miembros más bajos, no estamos hundidos, ni lo estaremos. Vadearemos la crecida corriente y pisaremos tierra firme del lado de Canaán. Se dice de los discípulos que tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas 9:34. Pero el Maestro les acompañaba, por lo que su temor era injustificado. Nosotros también tememos porque hemos entrado en la nube, o estamos en medio de ella, pero nuestros temores son innecesarios y vanos, porque Cristo está con nosotros, armado para defendernos. Nuestro refugio seguro es el regazo del Salvador. Tal vez seamos tentados ahora mismo para ser atraídos más cerca de Él. Bendito sea todo viento que me empuja hacia Él. Puerto de amor de mi Salvador. Felices, felices, felices heridas, las que me hacen buscar al médico amado. Bendita sea la muerte, que con sus crespas alas me trasladará ante el trono de mi Salvador.
Todo lo que nos acerca a Cristo es bueno. Todo lo que nos aparta de Él es perverso. Venga el que es tentado, venga a su tentado Salvador. Venga el desanimado y atribulado. No importa cuán angustiado esté, venga. Él no olvida las tentaciones que superó y está presto a ayudarle a vencer las suyas. No hay creyente en Cristo, ni seguidor de lo que es verdadero y amable y de buena reputación, que no sea, tarde o temprano, atacado por este diablo inmundo y las legiones alistadas a su servicio. He ahí su enemigo. Aunque no pueda verlo ni detectar su forma, crea que este enemigo le resiste. No es un mito ni un sueño, ni imaginación supersticiosa. Es un ser tan real como nosotros, aunque espíritu ejerce tanto poder real sobre nosotros como nosotros ejercemos sobre otros. Mejor dicho, en muchos casos, mucho más. Esta no es visión nocturna, fantasma o enfermedad del cerebro. Ese malvado es tan activamente real en este día como lo fue cuando Cristo se enfrentó con él en letal conflicto en el desierto de la tentación. Los creyentes tienen que luchar ahora con Apolión en el Valle de la Humillación. Contra este príncipe de las tinieblas declaramos el consejo del apóstol, al cual resistid firmes en la fe.